esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ya dio a conocer su victoria y ya nos reveló a todos su justicia. Incluso ya nos ha demostrado Dios su amor y su lealtad para con nosotros. Bien dice San Juan de la Cruz, que lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica y lo cita también la Dei Verbum, para constatar que nosotros ya no debemos esperar otra revelación, otra manifestación, porque Dios ya se quedó sin más manifestaciones, sin más revelaciones, porque lo dijo todo, absolutamente todo, en su querido Hijo. Porque Dios lo reveló absolutamente todo en su querido Hijo. Y por eso Jesús le dice a Tomás y a Felipe: a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Por eso no se deben turbar ni deben estar tristes. Deben estar contentos porque saben que voy a prepararles un lugar. Además se los dijo a Felipe y a Tomás: quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Quien quiere saber lo que le gusta al Padre, lo que le agrada al Padre, el Padre ya me lo ha contado y yo ya se los he contado todo a ustedes. No queda nada por decirles, no queda nada para mostrarles. La Iglesia, consciente de esto, sobre todo en el Concilio Vaticano II, de una forma más clara y contundente, comprendió que ante la realidad del desequilibrio humano, porque era consciente de que había un desequilibrio en toda la humanidad y que ese desequilibrio brotaba precisamente dentro del corazón del hombre, que se encontraba dividido por el pecado, la Iglesia fue consciente y nos lo dijo el concilio a todos los miembros de la Iglesia, o más bien el Espíritu Santo, a través del concilio, que solamente bajo la luz de Cristo el hombre podía encontrar la respuesta a los interrogantes más profundos de su vida, y que solamente bajo la luz de Cristo
la iglesia podía apoyar y ayudar en la búsqueda de soluciones para los problemas más dramáticos de la humanidad. No hay más revelación. No existen cosas ocultas. Ya todo está dicho, ya todo está decretado, ya todo está revelado. Y ya el Padre nos dijo en Cristo Jesús cuál era la solución para alcanzar la paz de las naciones, para alcanzar la paz del corazón, para alcanzar la unidad que tanto necesitamos, para alcanzar la plenitud y la alegría, para que la iglesia sea creíble ante el mundo, para que la iglesia sea creíble ante la ciencia, para que la iglesia sea creíble ante los gobernantes, ante la política, para que la iglesia sea creíble ante un sistema educativo, para que la iglesia sea creíble ante un sistema económico, para que la iglesia sea creíble ante todas las realidades. No existe otra revelación, otra manifestación de justicia que Cristo. Y por eso San Pablo se siente tan feliz, porque Dios me eligió, me escogió para ser ministro de este evangelio, que es Cristo, y que Él es la promesa que habían hecho los profetas desde antiguo, a quien Dios ha constituido, primero desde su naturaleza humana, como auténtico heredero del rey David, como auténtico heredero de su descendencia, y luego a quien Dios ha demostrado y constituido con todo el poder del Espíritu Santo, de su gloria, que es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Salvador de la historia y que es la solución para la humanidad y para toda la iglesia. Y de esta revelación Dios los está haciendo partícipes a ustedes. Por eso, ante Jesús se agolpaba hoy la multitud para escucharlo. ¿Será que nosotros, primero como iglesia, sí estamos escuchando a Jesús? ¿Será que sí nos estamos agolpando alrededor de Él? ¿Será que las reuniones, las convocaciones para ver qué es lo que la iglesia tiene que hacer y cómo tiene que responder de la iglesia al mundo y de qué manera tiene que responderle al ser humano que se encuentra desequilibrado afectiva, sexualmente, con toda esta situación que vivimos hoy de la ideología de género, donde el hombre reclama su libertad a través del desorden sexual y afectivo, y donde hay propuestas políticas para que el hombre encuentre su realización, su plenitud en este desorden, que también, cuando se lleva a la práctica, es pecado, porque así lo dice la revelación. Cuando hoy muchos dentro de la Iglesia Católica están apoyando este tipo de propuestas que ya no vienen de Cristo, este tipo de iluminaciones que ya no vienen de Cristo, sino que vienen, ya sabemos de dónde viene. ¿Será que estamos escuchando al Señor? ¿Será que nos estamos reuniendo ante Él a preguntarle cuando la Gaudium et Spes en el numeral 10 dice que precisamente la iglesia recurre a Cristo y bajo su luz le pregunta a Cristo cómo debe responder ante estos interrogantes? ¿Será que nosotros como multitud, como iglesia, nos estamos agolpando alrededor de Cristo Eucaristía, del altar, de donde brota, como nos lo recordó San Juan Pablo II en sus documentos magisteriales sobre la Eucaristía, la sabiduría y la luz para responderle al mundo? ¿Será que lo estamos haciendo con esa conciencia cuando acudimos a la Eucaristía, cuando venimos a celebrar la Eucaristía? ¿Será que tenemos esa conciencia de saber que aquí está la luz para el mundo, que aquí está la luz para la iglesia, que aquí está la luz para el entorpecimiento humano, aún de nosotros dentro de la jerarquía, aún dentro de nosotros en la vida consagrada, aún dentro de la realidad cristiana de muchos laicos
que andan torpes, ciegos, y andan errantes como ovejas que no tienen pastor, cometiendo errores por no escuchar a Cristo, por no buscar a Cristo, por no agolparse en alrededor de Cristo. Todos los errores que nosotros estamos cometiendo en la iglesia, yo el primero, es por falta de agolparnos alrededor de Cristo, por falta de atender al llamado que nos está haciendo el Señor en estos tiempos, de volver a la Eucaristía, de recuperar la conciencia por la Eucaristía, de recuperar el deseo de conocer a Cristo Eucaristía, de recuperar el amor por la Eucaristía, de recuperar la fe por la Eucaristía, de recuperar la esperanza en la Eucaristía. La multitud se agolpaba para escucharlo, nos dice hoy el Evangelio, apiñado alrededor de Jesús, y Jesús comenzó a decirles, ya bonito que les habló el Señor, bien bonito y claro, porque el Señor es sin rodeos. Para aquellos que apelan a la misericordia, para relativizar la verdad, para hacer blendengue el mensaje del Evangelio, para acomodarlo y justificarle el pecado, el error, la maldad al corazón humano. Jesús comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Hoy a nosotros, iglesia, nos lo está diciendo, así no nos guste. La gente de este tiempo es una gente perversa. Y a la iglesia nos lo grita a través de la liturgia. Somos perversos. Pedimos una señal. Y así hay muchos católicos hoy, buscando señales en el cielo. Algunos hasta pensaron que era el eclipse del sábado, ¿sí? Así están muchos católicos hoy. Es una generación perversa. Otros esperando el signo, a ver qué pasa en el sínodo. No va a pasar, ya está pasando. Porque muchas cosas de las que llevaron allí a proponer al sínodo ya rondan en la práctica. Ya hay obispos bendiciendo uniones homosexuales. Ya hay obispos mandando a sacerdotes a que bendigan las uniones homosexuales. Ya hay católicos eligiendo el matrimonio igualitario. Ya hay católicos que socavadamente aprueban el aborto, con tal de que no les afecte en la economía. Católicos políticos que se han vendido muy fácilmente. Han hecho eso. Porque es que eso es permitido. Sacerdotes que enseñan estos errores. Así estamos hoy. Piden una señal. Y no se les va a dar otra señal que la de Jonás. ¿Saben qué es lo más preocupante del sínodo en Alemania? Que lo que ellos querían que les aprobara el Papa, ya lo estaban realizando. Lo grave no era si el Papa daba una firma o no para aprobar las conclusiones de ese sínodo. Lo grave es lo que está pasando. Que un sacerdote en la confesión le diga a una persona que practica este desorden homosexual que el amor todo lo entiende, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo excusa y que el amor todo lo permite, eso ya es muy grave. Que un sacerdote le diga a alguien que tiene un desorden lujurioso y sexual, no te preocupes, Dios te entiende. No te preocupes que Dios no tiene en cuenta eso, eso es muy grave. Porque es en la confesión, es en el sagrado sacramento de la penitencia. Que en una dirección espiritual se le diga a una persona esto, porque esa persona está siendo ministro de Cristo, es Cristo, a Cristo mismo le está poniendo a decir,
una cantidad de cosas absurdas que contradicen la ley divina. Pero ¿saben qué es lo más grave? Lo más grave es que la gente está ciega. Eso es más grave todavía. Estamos ciegos, sin luz, sin la luz de Cristo. Necesitamos esa bombilla de Cristo para ver lo que está pasando. Porque en la iglesia, dentro de la iglesia, está pasando eso. Y por eso el mundo no nos cree, se burla de nosotros y se va a burlar cada vez más de nosotros. Pero ¿saben qué es lo más grave? Que dentro de la iglesia algunos se están exponiendo a pedirle consejos al mundo. Y el mundo, que se va dando cuenta cómo vamos perdiendo autoridad moral y espiritual, nosotros en la vida consagrada, en la iglesia, en la vida sacerdotal, nos va a manipular de una forma burlesca y sarcástica, y sabemos quién está detrás de eso, para acabar, para dañar a Cristo, para lastimar al Señor, para ofender al Señor. Esta generación me pide, esta generación es perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. No esperemos otra revelación diferente, otra justicia diferente. La revelación divina nos está diciendo que nos debemos convertir, y rápido. Nos lo ha estado diciendo el Señor todos estos días. Ayer concluyó el Evangelio diciendo que muchos eran llamados, pero muy pocos escogidos. Había uno, el ejemplo está ahí, que había uno que no tendría el traje, y el rey lo sacó afuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. La Virgen, la tierna, inmaculada, misericordiosa Virgen María en Fátima, con esa ternura, esa bondad que la caracteriza, se apareció y a 3 niños les mostró algo muy terrible, que la iglesia le dio miedo publicarlo, porque dijo que la humanidad no se encontraba psicológicamente preparada para eso. De pronto se enloquecía y se desequilibraba mentalmente ante cosa tan abrumadora. Eso pasó. Pero 3 niños lo vieron. Tuvieron la visión del infierno. En este momento la iglesia, tan preocupada como está la humanidad, decidió el Papa Juan Pablo II en los 2000 publicar la totalidad de ese secreto. Se dio cuenta que no podían esperar más. La cosa iba en serio. Y lo que la Virgen había dicho era real. Y veían los pastorcitos cómo fluctuaban en las llamas del infierno las almas de los condenados, como brasas, cantidades, por falta de oración y de conversión. Penitencia en la iglesia es conversión. Luego tuvieron otra visión en ese secreto, y fue el ángel que estaba afuera de la tierra con una espada de fuego, de donde salían llamaradas de fuego, y mientras salían las llamaradas se escuchaba una voz: penitencia, penitencia, penitencia. Significa conversión, conversión, conversión. Es la elegía de los profetas, de los verdaderos profetas para estos tiempos. El Señor dijo que iba a mandar a Elías como fuego de fundición y como lejía para pelar. La lejía es ácida, pela, arranca. Y el fuego sí que es cierto. Y que iba a mandar a su profeta delante de él para purificar.
Y el ángel decía: penitencia, 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 conversión, conversión, conversión. Y vieron los pastorcitos cómo esas llamaradas se dirigían hacia la tierra para incendiar el mundo. El mundo se está incendiando. Hay guerra. Las escenas que se están viendo son terribles. Niños quemados, niños incinerados, niños abaleados. Es horrible. Eso produce pánico. Eso no puede producir en nuestro corazón otra cosa más que pánico lo que está pasando. El Papa creo que dijo ayer que a veces les daba ganas hasta de llorar y de esconderse. Lo dijo el Papa Francisco. Es terrible cómo se está manifestando la justicia en el mundo. ¿Y quién le da una explicación a eso? Y vaya, escuche a los unos y a los otros de ambos lados, que hay odio, puro odio. Un dolor que no se convirtió en amor y perdón, sino un dolor que se convirtió en odio, y odio hasta la muerte, hasta el punto de que ese odio se le llama odio santo, por Dios. El Papa ayer sorprendió a la humanidad y dijo que le daban ganas hasta de esconderse, de salir corriendo. ¿Y acaso no lo vieron los pastorcitos en Fátima? ¿Cómo vieron al Papa? Huyendo hacia una cima de una montaña, porque la cantidad de cadáveres que habían y de muertes era espantosa. Y mientras tanto el Santo Padre a paso ligero subía hacia una cima donde se encontraba la cruz, y detrás de él iban muchos, pero también intentaban asesinarlos. ¿Será que Fátima ya se está cumpliendo? Porque en ese tiempo se comenzó a detener esas llamaradas de fuego ante el resplandor de Nuestra Señora, que suplicaba al Señor y le rogaba más tiempo. El Señor mandó a Jonás a decirle a la gente de Nínive que en 40 días Nínive iba a ser destruida por su maldad, por su pecado, si no se convertía. Y el rey de Nínive se dejó tocar por esas palabras del profeta con humildad y dijo: es verdad, hemos cometido muchos errores, muchos pecados, y tenemos que convertirnos. Y creyó ante el anuncio de Jonás, y le dijo a Jonás: lo que tú estás diciendo es verdad, hemos fallado, no es exageración, hemos pecado. Y decretó el ayuno y decretó la conversión en toda la nación. Y la gente se vistió de saco de penitencia y se puso a suplicarle a Dios que tuviera clemencia, y Dios se arrepintió del castigo, y la gente de Nínive se convirtió. El Señor ha dado a conocer su amor y su lealtad. La solución para esto es la conversión, no es otra. ¿Le estamos creyendo al Señor? ¿O nos estamos tomando deportivamente todo esto? Porque anuncio no le ha faltado al Señor todos estos días a través de los profetas, a través del Evangelio. Los resplandores de esas llamaradas se detenían ante la súplica de Nuestra Señora. Este es un mensaje que lo pueden encontrar en la página oficial de la Santa Sede, hoy llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Antes era Congregación, así está publicado íntegramente. La Iglesia nos dijo: esto es verdad.
y la iglesia cree. Y siendo una revelación privada, constata el cumplimiento de la revelación divina, no la contradice, la explica, para que entendamos que esto es en serio. Y luego la tercera parte, que ve al Santo Padre, y ellos ven que el Santo Padre es herido mortalmente y cae sin llegar a la cima. ¿Qué hicieron Jacinta, Francisco y Sor Lucía? Aumentar la oración, aumentar la adoración eucarística, aumentar la conciencia y el fervor por la Eucaristía. Francisco se pasaba medio tiempo del día ante el sagrario. Después los otros dos iban y le seguían haciendo adoración eucarística, pero no por hacerla. Es que vieron el drama de las pobres almas que se iban por sus pecados al infierno y no querían que una más llegara allá. ¿Con cuánta conciencia vivían la Eucaristía? ¿Con cuánto amor? Que hasta el ángel se les apareció y sin que hicieran la primera comunión, sin que tuvieran la preparación legal, el ángel los preparó desde las primeras apariciones con reparación eucarística, porque necesitaba apóstoles, ministros capacitados con una gracia especial, que era el viático de la Eucaristía, que capacita con toda valentía para ser ministros de la salvación y otros se pudieran salvar. Y les dio la primera comunión el ángel. Y lo comprendieron perfectamente, que la fuente de ello era la Eucaristía. Las primeras apariciones en Fátima, si somos serios, honestos, en respetar el orden cronológico de lo que hizo el cielo en Fátima, las primeras apariciones tuvieron connotación eucarística. Y ya no para hablarnos de lo bella que era la Eucaristía, sino de las ofensas a la Eucaristía, por la falta de fe, por la falta de esperanza en ella y por la falta de amor a la Eucaristía. En reparación por los ultrajes, sacrilegios, si existen los sacrilegios, e indiferencias. Todo lo que vive nuestro Señor. Sacrilegios, ultrajes e indiferencias. Falta ver, es muy fácil reconocer que esto es verdad. Y es una oportunidad para que empecemos los sacerdotes, empiecen los obispos, empecemos en la jerarquía a darnos golpes de pecho por la forma en que celebramos la Eucaristía, la manera en la que tratamos la Eucaristía, la manera en la que nos estamos relacionando con lo sacro, de una manera desacralizada. Pero Fátima lo dijo, la iglesia lo confirmó, la iglesia dijo es verdad, eso es cierto, eso no es una exageración. Y la iglesia nos dijo, ahí está, miren ustedes, cada uno decide si cree o no cree. Eso es problema de cada uno. Cada uno asume las consecuencias de creer o no creer. Porque los méritos son así nos lo enseña la iglesia. Méritos de gloria y de salvación, de justificación para el que cree, y méritos también de castigo para el que no cree. Con razón el padre Peter, el encargado de revelar los 10 secretos de Medjugorje, me decía, la solución es la oración, volver a Dios, y ya cada uno asume las consecuencias de aceptar esta propuesta o no. Eso es responsabilidad de cada uno.
porque a todos se nos está ofreciendo el mismo evangelio, la misma salvación, el mismo método. El Santo Padre que cae allí, los pastorcitos comienzan a hacer penitencia, más oración, más amor por la Eucaristía, por el Santo Padre, porque tienen el presentimiento de que es el Santo Padre. Y San Juan Pablo II, cuando padece el atentado, que era un atentado mortal, que nadie se explica desde la ciencia, desde los cálculos del francotirador, ¿por qué no murió? Ni siquiera la criminalística se explica. Cuando hacen el seguimiento del proyectil y la ruta que llevaba el proyectil, ¿cómo se desvió? No entienden. Porque iba a impactar el objetivo. Y hubo un momento que se desvió el proyectil. Y cuando les traen en la cirugía y hacen los que hacen estos estudios de criminalística, ellos siguen toda la ruta del proyectil con unas medidas que tienen específicas. Y ellos nos explican cómo nos llegó científicamente, técnicamente. Ese proyectil debió llegar a otro objetivo que le produciría la muerte al Santo Padre. Y San Juan Pablo II dice: una mano misteriosa desvió la bala. La mano maternal de la Virgen. Manda a pedir la tercera parte del secreto que todavía no había sido revelada, y lo lee y se da cuenta que esa profecía apocalíptica se estaba cumpliendo en esos momentos, pero no en su totalidad. Luego, en la oración y reflexión, San Juan Pablo II dice: ¿qué pasó? Y se da cuenta que Francisca y Jacinta, con sus oraciones, con su conversión, con su penitencia, lograron obtener misericordia del cielo para la humanidad. Y tuvimos tantos más años a un hombre santo, a un hombre que fue luz para el mundo y que sigue siendo luz para el mundo. Pero el mundo pudo haberse quedado sin ese testigo. La iglesia pudo haberse quedado sin ese testigo si antes la Virgen no hubiese encontrado unos niños que le creyeran. Pero le creyeron, y por esa oración tuvimos a San Juan Pablo II y su magisterio, que hoy es luz para nosotros en la iglesia, tantos años. Yo estoy convencido que San Juan Pablo II es uno de los testigos del capítulo 10 del libro del Apocalipsis, al que el mundo odió, porque lo odió tanto que lo iba a matar, lo intentó asesinar, a quien al mundo le estorbó su predicación, le estorbó su doctrina, y hoy dentro de la iglesia hay muchos de esos que les estorba la doctrina. Y algunos se alegraron dentro y fuera de la iglesia de su muerte. ¿Por qué sería? Algunos hoy se alegran de que se pueda estar enterrando el magisterio de San Juan Pablo II. Con todo lo que sabemos ha venido pasando, que no hay necesidad de detallarlo. Eso está pasando. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque encontró unos niños que creyeron. Parecido a lo que pasó con la gente de Nínive. Y el Papa pudo estar más tiempo. ¿Piden otra señal? ¿Quieren otra señal? Pues ya no se les va a dar otra señal. Y la gente de Nínive, los que creyeron, se levantarán en el día del juicio, porque ellos se convirtieron con la palabra de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás hablando y mostrando. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra, muy lejos,
que peregrinó y caminó para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. No hagamos esperar más al Señor. Solo se necesita un poco de humildad para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido iniquidad, que hemos sido injustos con el Señor y con los demás, incluso con nosotros mismos, que somos una obra de Dios. Es sencillo, no hay que hacer más. Y ojalá la gente despierte. Es doloroso, miren hermanos y hermanas, que la gente esté tan confundida. ¿Dónde tienen la esperanza hoy cientos, miles, millones de colombianos? No en Cristo, en políticos. Dizque porque son católicos y creen que van a salvar a Colombia. Literal, la gente tiene su esperanza puesta en esto. Y eso se le ha convertido en motivo de fiesta, de alegría. Y Cristo en la Eucaristía, cada vez menos escuchado, menos atendido. Y es la salvación para Colombia. La salvación para las naciones del mundo. Pero así está la gente. Y no sabe la gente si le están diciendo verdad o mentira. Porque muchos son politiqueros. Y hoy como se disfrazan con atuendos católicos, que es más grave. Sí. El Papa Francisco nos ha advertido a nosotros, los sacerdotes y a los obispos, no seamos siervos de Estado. Y hoy hay muchos sacerdotes siervos de todo este tipo de gente. Y hay obispos que son siervos ya no de Cristo, sino de este tipo de movimientos. A nosotros no nos mandaron a participar de ese modo en política, ni debemos hacerlo. No es nuestra tarea. Nuestra tarea está proponer el bien político, cuando es justo, cuando es veraz, cuando es claro, y denunciar también los abusos de la injusticia en la democracia. Pero no somos propagandistas ni siervos de nadie. Somos elegidos por Dios, ministros de Cristo, siervos de Cristo, atendiendo a la iglesia, no declarándole y profesándole obediencia a hombres. Lastimosamente, hay sacerdotes así. Y dentro de la vida religiosa hay consagrados así. Pero San Pablo hoy nos da testimonio y es testigo de cuál es su orgullo y su alegría. Soy ministro del Evangelio. Nosotros no somos ministros de partidos, de movimientos, de personas, de políticos, jamás. Somos ministros del Evangelio. Y los católicos no deberían ser así. Uno no se puede aprovechar de la vulnerabilidad de la iglesia y de la fe para profesarle amor e idolatría a las personas. Y si van a hacer propaganda política, que la hagan justamente como la hace cualquiera, de pie a pie, de persona a persona, pero no aprovechándose de la fe de la gente, no aprovechándose de la iglesia. Porque eso es injusto. No aprovechándose de la sacralidad de la iglesia. Porque eso no es justo. Por eso nosotros tenemos que orar mucho y escuchar al Señor que nos está hablando y nos está llamando a la conversión. Esta palabra es para nosotros hoy, no es para otros, para nosotros. Y no se les dará otro signo porque la revelación, la justicia, el amor ya están manifestados, decretados. Y por eso el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, no solamente en el numeral 10, muchos numerales,
nos hablan claramente de que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que la iglesia no debe buscar luz, sabiduría en otro lado para saber responder a los desequilibrios de este tiempo, más que en Cristo. Es vergonzoso que dentro de la iglesia hayan pastores o hayamos pastores que no sepamos dónde está el equilibrio. Es vergonzoso que hoy haya predicadores y profetas que no sepamos quién es el equilibrio. El equilibrio es Cristo, es su palabra, son los sacramentos, es la Eucaristía. El equilibrio está en el corazón de la Virgen, que es el fruto bendito que ella siempre nos ha mostrado, Jesús. Ojalá abramos nuestros ojos con la fuerza de la palabra del Señor y ojalá humildemente atendamos el llamado del Señor y ojalá, como dice San Pablo, que este evangelio que es proclamado para promover la obediencia a Cristo, ojalá nos mueva a obedecerle al Señor y a no ser esclavos y siervos de un mundo que quiere manipular, que quiere enredar a la iglesia, que quiere sabotear lo sagrado dentro de la iglesia. Ojalá seamos obedientes al Señor, así como lo fueron los mártires, como lo fue Santa Margarita María de Alacoque, que por sostener esta verdad del corazón de Jesús como fuente de salvación para todos los hombres, le tocó vivir persecución, maltrato, incomprensión, acusación, injusticia dentro de la iglesia. Todos los santos, no hay ninguno, no existe ningún santo. San Francisco de Asís precisamente lo decía: soy perseguido, soy incomprendido por seguir al Señor. Y así cada uno de los santos, unos más generosos que otros. Ojalá le obedezcamos al Señor, como lo ha hecho la Iglesia, con un testimonio impecable en estos 2000 años. Por eso tenemos una Iglesia que brilla en el cielo, estupenda, hermosa, que nos llena de esperanza, nos enamora y nos hace ver la hermosura que es ella. Menos mal la Iglesia del Apocalipsis, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, desciende de junto a Dios. No asciende de la tierra, desciende de junto a Dios. Y la iglesia terrena cree que es ella la que está brillando. No, es la iglesia que desciende de junto a Dios, que estamos aquí todos, yo el primero, en purificación, sucios, manchados, necesitados de esa limpieza que nos da la Eucaristía, que nos da la sangre de Cristo. Pero hay algunos que ya se creen inmaculados. Bueno, inmaculados no, pues fuimos inmaculados en el bautismo, pero se creen que han conservado esa limpieza. Necesitamos purificación todos. Todos necesitamos purificación. Hoy hay laicos y gente dentro de la iglesia que anda canonizando a la gente. Eso sí es también grave. ¿Qué cosas tan horrendas se ven? La iglesia no canoniza a nadie antes, hasta después de muerto, y después de investigarlo bien, ¿sí? Pero hoy hay muchos santos vivos por ahí ya canonizados, les hacen novenas, reverencias, les profesan obediencia hasta la muerte, más que a Cristo, más que a la iglesia. Y la iglesia y la gente, las pobres almas, bueno, se me fue la palabra, como se dice, pero con la conciencia oscurecida se dejan engañar de todo esto. Nosotros no podemos caer en ese engaño. No podemos caer en ese engaño. El Papa Francisco nos advirtió, nos estaba advirtiendo proféticamente que no podemos vivir un cristianismo de maquillaje y de apariencia. ¿Por qué lo dirá el Papa Francisco? Porque lo hay. Piedad maquillada, solo maquillada es porque con la verdad resulta cayéndose eso. Entonces pidámosle esa gracia al Señor de no todo lo que brilla es oro hoy dentro de la iglesia, ¿sí? Aunque parezca que es oro,
Hay que mirar a Cristo, mirarlo en la Eucaristía, y todo hay que mirarlo todo, con referencia a Cristo, su palabra y sus sacramentos, con referencia a la Iglesia, sobre todo al Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está tipificada la Iglesia. Hay que hacerlo con referencia a eso, porque el que no esté ahí ya está fuera de la Iglesia. El que no tiene obediencia para el magisterio auténtico de la Iglesia en el Catecismo y en el Concilio, ya no es católico. Pues llevará el nombre, sí, pero católico no es. Ya le cortaron el cordón umbilical que lo alimenta con la vida sobrenatural. Por eso no nos dejemos engañar, que hay mucho falso profeta y mucha gente católica dejándose engañar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.